Parece que desde el éxito de la saga Souls a Miyazaki le han salido competidores, por eso aquí te traigo los mejores Soul-like. Empezando por Flintlock, una mezcla de Soul-like y Hack and Slash, que combina armas cuerpo a cuerpo, a distancia y magia. En este juego tendrás que enfrentarte a los dioses junto a tu compañero Vulpino, llamado Enki, quien te ayudará con sus habilidades tanto en combate como en desplazamientos. El juego es muy dinámico, con un apartado gráfico increíble, diferentes enemigos e imponentes jefes. Ya está disponible en español para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Lords of the Fallen es un juego de acción y fantasía oscura que reinicia la saga. Aquí controlas a un cruzado oscuro y deberás derrotar al dios demoníaco Adir. Es un juego desafiante con énfasis en las decisiones morales y la exploración. Tras la entrega anterior han mejorado mucho y este título ya está disponible en español para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Rayman 2. Cuando vi el primer título me pareció curioso mezclar un Souls-like con un shooter, pero lograron algo increíble. En esta segunda entrega, como superviviente de la humanidad, te enfrentas a criaturas mortales y seres divinos. Tiene un combate intenso, con diversas armas y personalización de personaje para adaptarlo a diferentes biomas y desafíos. El juego está completamente doblado al español, lo cual se agradece, y también está disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Voy a hacer una excepción porque Blasphemous, y en este caso Blasphemous 2, merece estar en esta lista, aunque solo quería incluir juegos similares a la jugabilidad de Dark Souls, pero este por la cantidad de referencias que tiene a la obra Miyazaki y porque incluso es mencionado en Elden Ring. Este título desarrollado en España destaca con su estética, lore, personajes y jugabilidad increíbles. Además está doblado al español y disponible en Switch, PC, PlayStation y Xbox. Seguro que ya conoces Lies of P, un Souls-like inspirado en Pinocho con una oscura y retorcida versión steampunk. Juegas como Pi, quien busca convertirse en humano, mientras explora la ciudad de Krat, llena de peligrosos autómatas y enemigos. Además de un combate dinámico con habilidades y equipo, también tendrás decisiones morales. Disponible para PC, PlayStation y Xbox. Deathbound es un RPG de acción en tercera persona, donde la fe y la ciencia están enfrentadas, en la que tú te enfrentarás a numerosos enemigos usando tus armas, habilidades y esquivas. Es un juego muy dinámico, con una interfaz limpia y cómoda. Quizás haga un vídeo hablando más en profundidad de él. Está subtitulado al español y disponible en Xbox Series, PC y PlayStation. Sin duda alguna, el más divertido de la lista es Another Crafts Adventure. En este juego de plataformas y aventuras controlas a un cangrejo explorador en su misión por el fondo marino. Aunque es colorido y accesible, también tiene sus desafíos. Debes evitar depredadores hasta enfrentarte a gigantescos jefes. A medida que avanzas, adquirirás habilidades, nuevas armas y caparazones. Es una excelente manera de atraer a los jugadores de todas las edades. Lamentablemente no está en español, aunque sí disponible para Switch, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Steel Racing es un juego de acción y rol situado en una versión alternativa de la Revolución Francesa, donde los autómatas han tomado el control. Juegas como Aegis, un autómata que lucha por la resistencia. Puedes combatir con diferentes armas y utilizar estados alterados para salir victorioso. El juego es accesible y el apartado gráfico me pareció muy interesante. Está subtitulado al español, disponible para Xbox Series, PC y PlayStation. Code Vein es una mezcla interesante, como si Final Fantasy XVI y Dark Souls hubieran tenido un hijo. Es un RPG de acción ambientado en un mundo post-apocalíptico lleno de vampiros. Serás un Revenant, en busca de sobrevivir en un mundo devastado lleno de enemigos y jefes. El juego es bastante accesible, con esquivas que pueden dejar a los jefes vulnerables y puedes usar distintas armas. Tiene críticas muy positivas en Steam, está subtitulado al español, disponible para PlayStation, Xbox y PC. No entiendo por qué Cimesia no es más conocido, y es verdad que es una joya oculta. Tiene un combate excelente que mezcla hack and slash con el puro estilo Souls. Buenos jefes, localizaciones y habilidades increíbles. Quizás fue eclipsado por grandes lanzamientos o la poca publicidad, pero hasta que no investigué para este vídeo no lo conocía. Está en español, con críticas muy positivas y disponible para Switch, Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Mención especial para Black Myth Wukong, que sin duda aspira a ser el GOTY de este año. Tiene un combate frenético, una historia muy buena basada en el viaje al oeste y cinemáticas increíbles que lo hacen espectacular. Poco más se puede decir salvo que tienes que jugarlo. Está en español, disponible para PlayStation 5, PC y posteriormente saldrá para Xbox Series cuando se acabe el embargo en esta plataforma.
Ahora, una lista de juegos que aún no han salido pero que quizás quieras agregar a tu lista de deseados, empezando por Blade Survival. Una mezcla muy interesante. En este juego cooperativo tendrás que explorar mazmorras y destruir la fuente de la plaga. Podrás elegir entre un amplio arsenal de armas, armaduras y habilidades, y explorar para recoger tesoros y secretos. Es accesible para los novatos, pero exigente para los más veteranos, con diferentes modos de dificultad que aumentan las recompensas. Aunque no tiene fecha de lanzamiento, está subtitulado al español y confirmado en Steam. Enotria es probablemente uno de los Souls-like más cercanos a la saga de esta lista. Pude probar la demo y me dejó con ganas de más. ¡Eso me dijo ella! Es un juego exigente con múltiples habilidades y armas, un sistema de subida bastante peculiar de nivel, visualmente muy bonito con muchos enemigos y jefes. Sale el 19 de septiembre, subtitulado en español para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. The First Berserker Kazan fue anunciado hace tiempo, pero en la Gamescom presentaron un tráiler gameplay muy interesante, con un combate dinámico centrado en bloqueos, parries y esquivas de ataques fuertes. Tiene enemigos imponentes, música metal que le queda de lujo y una estética vikinga con toques de anime. Podrás usar distintas armas y habilidades aprovechando los momentos de debilidad de tus enemigos. Saldrá en 2025, aunque habrá una beta en octubre. Estará subtitulado al español y disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC.